Bueno, les decía que en este pasaje entonces vamos a encontrar la caída del hombre, la redención del hombre y la glorificación de Jesucristo. Estos tres puntos resumen la historia del cristianismo. Estos tres puntos, la caída, la redención y la glorificación, resumen la historia de la Biblia. Y eso lo vamos a encontrar en cada pasaje. En este pasaje vamos a ver estos elementos. La caída es aquí el centurión romano demostrando su imposibilidad. Todo su poderío militar y el dinero que pudiese haber tenido eran inútiles para salvar la vida y sanar la enfermedad de su siervo. La imposibilidad del hombre frente a Dios está ilustrada aquí con el centurión y su necesidad. ¿Okay? ¿Qué hace Jesús? Responde y dice, yo lo sanaré. Algunas versiones, más que todo en el inglés, estuve, que no crean, este pasaje me sacó el jugo, estuve investigando bastante. En el inglés, algunas versiones ponen a Jesús preguntándole al centurión, ¿quieres que vaya a sanarlo? Pero sea una pregunta o sea una declaración, como sea que sea la traducción, finalmente demuestra a Jesús en esa actitud redentora, queriendo ir a sanar, queriendo ir a salvar, a remediar, ¿sí? Y la enfermedad es un elemento que nos recuerda que necesitamos ser restaurados a la perfección, y esa perfección la vamos a alcanzar solamente a través de la salvación y la santificación, que es posible solo por la obra de Jesucristo. Y por último, la glorificación. ¿De quién? Obviamente de Jesucristo. Aquí el centurión no es glorificado. El siervo del centurión tampoco es glorificado. Aquí quien es glorificado es Jesucristo, porque Él es el que hace la obra. Y Jesús es el que básicamente en términos telepáticos le llamaría a alguien, ¿no? Porque ni siquiera fue al lugar, sino que dijo la palabra y lo hizo, y todos se maravillaron de que Jesús sanó a este hombre. Cristo se glorificó en esta pequeña historia, y así como será glorificado al final de la historia y como está siendo glorificado en nuestras vidas, en nuestras familias. Entonces, si ustedes se dan cuenta, de nuevo, la salvación, la redención está ilustrada en este pasaje. Ok, ¿dónde se llevó a cabo esto? Se llevó a cabo en una ciudad llamada Capernaum. Este era un pueblo de características adecuadas para ser utilizado como un pueblo de paso, ¿sí? Diferentes naciones llevaban su mercadería a ese lugar, porque ese lugar estaba entre el mar y el camino hacia Egipto. Los que venían de Egipto podían pasar por ahí para llevar su mercadería al mar, y venían de Siria y otros. Capernaum era un centro muy estratégico. Yo pienso que es como San Lucas, ¿no? No hay manera de darle vuelta a San Lucas. Hay un caminito por ahí todo hecho lata, pero nadie quiere ir. Y si Neto Brand se pone los moños, nos cierra el camino, no pasamos, ¿verdad? Entonces hay que pasar por San Lucas sí o sí. Algo así era Capernaum. Era un pueblito que estaba de paso y que en algún sentido era muy próspero debido a eso. Porque había mucha mercadería que tenía que pasar por ahí. Este pueblo estaba ubicado en la costa noroeste del mar de Galilea. Y Capernaum significa pueblo de Nahum, que significa ciudad de consuelo. Qué cabal que Jesús haya elegido ahí como un lugar en donde se hizo muchos de sus milagros y mucho de su ministerio. Esta era la época de la Pax Romana, de la paz romana. Según Josefo, las tierras fértiles que circundaban a Capernaum y la abundante pesca eran factores que contribuían a su desarrollo económico. Capernaum se prestaba entonces como un lugar, un punto estratégico para la obra de Jesús, ya que se encontraba en este camino para llegar a Damasco, a Jerusalén, a Egipto, al mar Mediterráneo. Era un punto de mucho tránsito. Este flujo de gente de diversos países pasaba por la ciudad, y por eso Jesús llega allí, porque entonces cuando Jesús empieza a dar sus enseñanzas y la gente que iba de paso ve y aprende y se maravilla de este maravilloso hombre, sigue su camino a otras ciudades y adivinen qué, llevan el mensaje de Jesús. Algunos teólogos creen que Jesús llega a ese lugar porque mucha gente de otras naciones llega ahí
Y la profecía que vamos a ver hoy hace mucho sentido, porque Jesús empieza a anunciar la salvación a los gentiles. Entonces cuando la gente si alguien de Siria, de algún otro lugar, andaba por ahí, miraba a este hombre haciendo milagros y escuchaba su enseñanza y decía, ok, yo no soy israelita y este hombre está diciendo que yo puedo ser parte del reino de Dios. Wow, seguía su camino a su ciudad y adivinen que llevaba esa buena noticia. Es probable que Jesús haya hecho esto, haya utilizado ese lugar para empezar a expandir su mensaje. En cuanto al ejército romano, quien era, pues obviamente estaba representado por el centurión, ¿no? El ejército romano estaba organizado de la manera siguiente. El grupo activo, es decir, de combate de menor rango, era lo que se conocía como un contubernio. Un contubernio era un grupo de 8 soldados, ¿sí? Ese era un contubernio. Quienes compartían una tienda de cuero de aproximadamente unos 9 metros cuadrados en el campo. Ese era un contubernio. ¿Cuál es tu contubernio vos? Está allá, mira, va, andate para allá, ¿qué estás haciendo aquí? Lo sacamos, sí. Y 10 contubernios formaban una centuria, que eran, en teoría, 100 soldados. El comandante de esa centuria era un centurión, por eso se llamaba centurión. Pero en la práctica algunos creen que la centuria no llegaba a los 100 soldados cabales, sino que siempre tenía como 70, 80 soldados. Entonces el centurión era de los jefes del ejército el de menor rango, ¿sí? Porque 6 centurias, 6 centuriones y sus soldados formaban una cohorte romana, ¿sí? Y 10 cohortes romanas, unos 6,000, 7,000 soldados, ya formaban una legión, ¿sí? Una legión romana eran como de unos 6,000, 7,000 soldados. Y la historia dice que el ejército romano tenía legiones, eran miles de soldados, ¿no? Vamos a ver un poquito más ahorita del contexto, porque el centurión es un personaje importante para el desarrollo de este pasaje y que nos va a permitir desgranar un poquito mejor. ¿Para qué era para qué servía esta centuria que el centurión pues estaba liderando? Pues era para mantener el orden en este pequeño pueblo llamado Capernaum. Y no solo mantener el orden, sino que también hacer cumplir, forzar las leyes del Imperio Romano. ¿Ok? De eso se trataba. Debemos asumir, en alguna manera, algunos teólogos no lo consideran así. Algunos teólogos lanzan como luces diferentes. El mismo, estuve leyendo el comentario de Juan Calvino sobre este punto. Parecía que Juan Calvino incluso escribía una parte de su comentario sobre este pasaje y más adelante como que va cambiando de opinión, como que lo escribió en épocas diferentes, ¿no? Calvino escribió mucho así, durante su vida juvenil escribió cierta parte y después años después volvía a visitar su obra y la expandía. Entonces pareciera ser como que Calvino se contradecía, pero no era que se contradecía, sino que iba agregándole a su mensaje, ¿no? Pero algunos teólogos sí deducen que finalmente el centurión era un creyente, por la forma en la que Mateo y también Lucas lo describen, por su forma de acercarse, por su forma de pedir. Lucas agrega algunos detalles. La gente de la comarca fue a Jesús a hablarle bien del centurión. El centurión era el que había construido la sinagoga de algunos de los que estaban allí. Entonces algunos creen, y yo deduzco tanto del griego como de lo que he estado investigando, que finalmente este centurión sí creía en Jesucristo como el Hijo de Dios. Porque finalmente a Jesús utiliza el centurión para abrir la puerta proféticamente a los gentiles. Finalmente Jesús anuncia y dice: en el final de la historia vendrán de muchas naciones y se sentarán a la mesa gentiles. ¿Y quién era el centurión? Un representante gentil.
Jesús utiliza en algún sentido la figura del centurión para anunciar la salvación a los gentiles. Yo llego a una conclusión tal vez un poco atrevida, pero pienso que debido a lo que se describe del centurión, creía que este hombre era el Hijo de Dios. La historia nos dice que las tropas reclutadas para el ejército romano eran reclutadas de todas partes del imperio. Y cuando los reclutaban, se les requería convertirse en ciudadanos romanos. Las legiones del ejército romano incluían hombres de Britania, lo que hoy conocemos como el Gran Bretaña, ¿no? Españoles, eslavos, germanos, griegos, italianos. Solo guatemaltecos faltaban ahí. Y hasta judíos, ¿sí? El imperio iba conquistando, ¿sí? Iba conquistando y entonces veía, esto, si me hubieran visto a mí, me hubieran jalado al ejército. Veían hombres grandes y fuertes que tenían la complexión física, decían, no me importa de dónde venís, me vas a servir para el ejército. Lo agarraban, le daban ciudadanía romana y lo obligaban a ser parte del ejército, a pelear por el César. Es probable que este centurión, aunque era ciudadano romano, tuviese un trasfondo no necesariamente romano, por hacer que haya venido de otra nacionalidad. Su ascendencia pudo haber sido otra. En ese caso, no es inconcebible que un solo soldado como este y otros como los que se mencionan en otras partes del Nuevo Testamento hayan creído en Jesús o hayan creído en el mensaje de los discípulos de Jesús y esta revelación. ¿Por qué? A ver, vamos a ver rápidamente otras partes. Abrir, por favor. Como por ejemplo, allá en la escena de Juan el Bautista, ¿sí? El carrito rojo. Por ejemplo, ¿se recuerdan cuando Juan el Bautista estaba dando su mensaje? Dice que llegaba la gente a bautizarse. Dice que los fariseos y los escribas querían bautizarse, los mandó a la porra. Y dice que también llegaban soldados romanos y le preguntaban a Juan el Bautista, ¿y nosotros qué hacemos? Y Juan el Bautista les decía, no extorsionen a la gente, no pidan más, compórtense con su salario. Estos eran soldados que estaban prestando atención al mensaje. Luego en la cruz, ¿qué pasa? Hay un centurión que dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Luego nos vamos más adelante con Pedro, y Pedro es mandado a la casa de un oficial romano llamado Cornelio. Es decir, no es descabellado pensar que soldados romanos se convirtiesen a esta fe. El Nuevo Testamento deja evidencia de varios soldados romanos que de alguna manera lograron cumplir con Roma, pero tenían una fe en Jesucristo. No sabemos cómo, pero de alguna manera lo lograron hacer. El centurión se acerca a Jesús en el versículo 5 y Mateo utiliza la siguiente palabra. Dice que el centurión se acercó parakaleo. En ese griego significa venir implorando. Yo quiero que presten mucha atención a esto. El centurión estaba rogándole a Jesucristo, ¿sí? Rogándole a Jesucristo. Esto era lo que podríamos decir políticamente incorrecto, ¿sí? Porque esto estaba de cabeza. Los romanos no le rogaban a los judíos. Los judíos eran los esclavos. Los que venían rogando eran los judíos. Pero aquí dice Mateo, en el griego original, este centurión vino rogando. Ahora, ¿quién era un centurión? Disculpe que les dé un poquito más de luz sobre el centurión, porque no sobre este centurión, sino como sobre cualquier centurión en el primer siglo. Este era un soldado romano de una complexión física probablemente muy fuerte, que sacaba la espada
tiraba la puerta de las casas y decía, aquí me van a obedecer a mí, y llegaban a imponerse por la fuerza. Ahora dice Mateo que vino rogándole, implorándole a Jesús. No era cualquier centurión, no era un incrédulo, era alguien que de alguna manera había reconocido que Jesús no era cualquier persona. Vamos a ir hablando un poquito más porque Mateo nos revela más sobre esto. Me atrevo a decir que es aquí donde Jesús inicia a maravillarse. No es hasta que el centurión dice solo di la palabra, no, desde acá. Yo, si estoy siguiendo a Jesús en ese momento y veo al oficial romano casi que postrarse para venirle a pedir algo a Jesús, digo yo, aquí algo está diferente, no es común. Yo me hubiera empezado a maravillar desde ahí. Creo que este es el momento en donde empiezan a maravillarse del centurión. El centurión estaba declarando finalmente su lealtad al verdadero rey imperial, Jesucristo. Porque lo que el centurión estaba haciendo en este momento, implorándole a un judío, era un crimen en Roma. Aparte de porque el centurión utiliza la palabra curios, Señor. Ese título solo era para el líder del ejército romano por excelencia, el César. Pero aquí el centurión dice curios, no el César. Al que le estoy implorando es curios. Este centurión creía. Al analizar el contexto, vamos a ir entendiendo un poquito mejor esto. El centurión hace su petición y hace su petición por un criado, ¿sí? Los centuriones eran hombres del ejército romano. Me puse a leer bastante del ejército romano, me llamaron mucho la atención varios detalles. Los centuriones no vivían en un lugar de fijo. Algunos creen que a los centuriones no les permitían tener familia, porque inmediatamente los mandaban a otra parte del imperio. Y si el centurión tenía familia y esposa, entonces era más lenta la movilización del centurión, porque tenía que hacerse cargo de su familia, tenía que hacerse cargo de esto, de aquello. Entonces, a los centuriones no les permitían tener familia, dicen algunos historiadores. Entonces, los centuriones no tenían otra más que tener concubinas temporales, ¿verdad? Concubinas temporales, y llegaban a tener siervos. Y esos siervos eran más fáciles de transportar porque no eran sus hijos, ¿verdad? O sea, eran, bueno, miren, el ejército me mandó a otro lugar del imperio, vámonos, recojan sus cosas, adiós. Y entonces el siervo tenía que seguir al centurión. Entonces era muy probable que los centuriones llegaran a tener siervos, y los siervos muy leales, y este criado pareciera ser alguien muy pegado al corazón del centurión, porque el centurión está dispuesto a ir a arrodillarse ante un esclavo para pedir por este criado. No era un criado cualquiera, me imagino, para el centurión, sino que era alguien que él tenía pues mucho cariño. En términos políticos del primer siglo, el criado de la casa del centurión pues parecía ser nadie. Aquí Mateo nos está describiendo a un militar muy importante en este lugar, con un corazón de un verdadero creyente, un corazón que tiene compasión por su criado. El centurión no viene a pedir por alguien superior a él. Jesús, fíjate que tengo un general que está enfermo, ¿será que tú lo puedes ir a sanar? Jesús, fíjate que tengo alguien más importante que yo, que quiero que vayas. No, el centurión no pidió por alguien superior a él, el centurión pidió por alguien menor a él. Ese es un corazón de un creyente. Al analizar este contexto, me entristece aquella predicación que he escuchado, de verdad me da mucha tristeza, en donde utilizan este pasaje para abrir una puerta de cierta tolerancia de Jesús hacia el homosexualismo. Porque, aunque es cierto que en el primer siglo los romanos tenían prácticas homosexuales constantemente. De hecho, utilizaban la práctica homosexual entre los soldados para crear en ellos
un afecto más pegado, que estuvieran dispuestos a dar su vida unos por otros. Algunos creían que los soldados romanos tenían siervos para satisfacer sus necesidades sexuales y había mucho homosexualismo entre ellos. Entonces algunos dicen, es muy probable que este centurión haya tenido un siervo con el cual tenía prácticas homosexuales y Jesús estuvo dispuesto a sanarlo. Vean la compasión de Jesús para con los homosexuales. Yo he tenido ese problema porque en términos guatemaltecos, es una jalada. Están estirándolo con el deseo de decir, no, hombre, en el corazón de Jesús hay espacio para los homosexuales. Yo creo que hay en el corazón de Jesús, hay espacio para los homosexuales que se arrepienten de su pecado. No encontramos en la Biblia una sola referencia de Jesús dándole algún tipo de tolerancia a la aberración homosexual. Me da tristeza que de verdad hayan predicadores que estén dispuestos a abrir esta puerta y decir que Jesús en algún sentido tuvo tolerancia para estas prácticas inmorales cuando no lo vemos en el texto. Aunque estos detalles históricos puedan ser ciertos, lo que Mateo describe aquí, en estas primeras líneas de la escena, descartaría cualquier tipo de aprobación que Jesús estuviese mostrando hacia una práctica tan inmoral. Este centurión era un creyente que rogaba a Jesús, a un judío, lo cual consistía en una ofensa capital en contra de la política más elemental de Roma. César es Señor. El centurión estaba diciendo no. Jesús es Señor. ¿Cómo sabemos esto? Porque el centurión utiliza la palabra Señor. En el verso 7 dice, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solo en estas palabras el centurión termina de confirmar su reconocimiento a Jesucristo, el Hijo de Dios. En otras palabras, desechando a César y aceptando a Jesucristo. Por ejemplo, si por alguna razón viniese a Guatemala el rey de algún país muy importante hoy, ¿sí? Y de repente, por una loca razón, vienen y dicen, comuníquenme con William Ochoa, quiero ir a su casa. Gente, que hubiese un rey así de importante. Aunque trabajamos con Clyde Rivers, quien es rey de un país de allá él se proclamó rey de allá de un país de África, algo por el estilo. Se puso una chamarra bien bonita, bien chilera. Y digamos que un rey bien importante viniese y nos dijese, quiero ir a la casa de William Ochoa. Miren, yo no me avergonzaría de traerlo a mi casa. Pero sí he de reconocer que las condiciones del barrio en el que vivo pueda que no sean totalmente adecuadas para una persona de tal importancia. ¿Sí? Estoy seguro que el equipo de seguridad diría, vamos a ir a ver primero para ver si es un lugar apto para recibir al rey, a su majestad. Y nomás entrando a la Atanasio se regresan y le dicen, rey, no vaya ahí, por favor. ¿Ah? Miren, ahora piensen en la escena del centurión. El centurión le está diciendo a Jesús, a un judío, a un esclavo, de acuerdo a la mentalidad romana, no soy digno que entres en mi casa. Aquí Mateo nos está poniendo la escalera de cabeza. Quienes no eran dignos de recibir eran los judíos. Los judíos no tenían hogares dignos de recibir a oficiales romanos. Al contrario. Pero aquí el centurión se humilla más y dice, aunque yo sea centurión, aunque yo fuese César, no soy digno de que entres bajo mi techo. Cuando el centurión se declara indigno de recibir a Jesús, nos está enseñando la actitud que cualquier ser humano, todo ser humano debe tener frente a Jesús. Yo soy indigno, tú eres digno. Eso es lo que nos está enseñando el centurión en este momento. Cuando se predica este pasaje, muchos inician a ver la fe del centurión hasta la frase, solo di la palabra. ¿Sí? Algunos dicen, por eso se maravilló Jesús, porque el centurión dijo,
solo di la palabra. Todos los demás querían que Jesús los tocara, que Jesús fuera, se acercara, pero el centurión solo dijo, solo di la palabra. Entonces muchos dicen, esa es una verdadera fe. Por eso es que Jesús se maravilló. De hecho, esta frase es utilizada por muchos, ¿no? En sus oraciones. Señor, te pedimos, solo di la palabra, ¿verdad? Para que el Señor sane. Pareciera ser que esa frase demuestra verdaderamente la fe de alguien. Pero el objetivo acá era de verdad diferente, pienso yo, del centurión. Porque cuando alguien osa decirle al Señor, solo di la palabra, en su mente es como que Dios de verdad tuviese una mano física que se extienda hoy, que aparezca de la nada y toque nuestra enfermedad. Y quisiéramos que eso, que Jesús solo dijese la palabra como el centurión y que hiciera esto y que hiciera este tipo de cosas. Pero en algún sentido esto no parece ser fe hoy. Parece ser como algún tipo de arrogancia, porque, como repito, la fe del centurión no inició cuando le dijo a Jesús, solo di la palabra. La fe del centurión inició cuando se acercó implorando. Allí empezó la fe del centurión. No empezó hasta que el centurión dijo, solo di la palabra. El centurión ya tenía fe desde el momento en el que se acercó al Señor. Los versos 8 y 9 parecen estar escritos en lo que se conoce como un paralelismo de desarrollo. Eso quiere decir que ambos versos dicen lo mismo, pero con palabras diferentes, ¿no? Y también puede ser el centurión explicando cómo funciona su fe y cómo debiese funcionar nuestra fe también. Y básicamente dice que el gobernante ordena y le obedecen. El que está arriba ordena, manda que vayan y van y hacen. Entonces el centurión dice, así es como yo vivo, Jesús. Yo me imagino que así es como tú vives. Así son las cosas en mi reino, dice el centurión. Yo mando y me obedecen. Y entonces el centurión dice, yo me imagino que así son las cosas en tu reino. Tú mandas y todo lo demás te obedece. En una pero muy, muy iluminadora percepción, el centurión nos enseña con un pequeño ejemplo de su trabajo diario, la forma en la que debiésemos relacionarnos con Jesucristo todos. El centurión expresa el entendimiento de su fe desde el uso legítimo de la autoridad. Esto es uno de los puntos que si pudiéramos resumirlo, ¿de qué trata este pasaje? De la autoridad de Jesús. Y esto está en total armonía con el contexto de lo que viene después del Sermón del Monte. ¿Qué está sucediendo? Jesús está estableciendo su autoridad como el rey de ese reino que ha llegado. D. Carson tiene un comentario muy bueno sobre esto porque dice que las palabras del centurión presuponen o el centurión está acostumbrado a cómo funciona el sistema militar romano. Toda autoridad, según el centurión, toda autoridad se le ha dado al César y el César la ha delegado en sus oficiales y centuriones y gobernantes, etcétera. Y entonces el centurión está diciendo, lo mismo pasa aquí. Lo que pasa que en este reino que tú traes, tú eres ese señor, no César. ¿Sí? Por lo tanto, debido a que el centurión estaba bajo la autoridad del emperador, cuando el centurión hablaba, lo hacía ¿con qué autoridad? Con la autoridad del emperador. Cuando el centurión hablaba César a través del centurión. ¿Sí? Y así la voluntad de César era cumplida. Miren, un soldado raso que osaba desafiar al centurión, no estaba desafiando al centurión, finalmente estaba desafiando a César. Porque el centurión era el representante de César. Si uno de los soldados se oponía al centurión, se estaba oponiendo a César. El centurión estaba diciendo, yo no me voy a oponer a ti, porque oponerme a ti, Jesús, es oponerme a Dios. El centurión la tenía clara. El centurión, por eso es que vamos a llegar a un punto de lo que llamamos como una ironía narrativa, porque
El centurión no era judío y entendía bien cómo funcionaba la onda con Jesús. ¿Y los judíos? Cabezas duras. No entendían como el centurión está entendiendo. El centurión aplica a Jesús el entendimiento de sí mismo, dice D.A. Carson, precisamente porque Jesús estaba y sigue estando en algún sentido en la jerarquía, en la economía trinitaria. Jesús estaba bajo la autoridad del Padre. Así que cuando Jesús hablaba, Dios hablaba. Entonces el centurión dijo, cuando César dice algo, allá en Roma, yo estoy aquí en Capernaum, allá en Roma, el César dijo algo. Yo no escuché su voz, pero me llegaron las noticias de que César habló. ¿Qué hago yo? Obedecer porque César dijo. Lo mismo te pido a ti, Jesús, que hagas. Si Dios habla, es como que tú hables. Así que cuando Jesús hablaba, Dios hablaba. Desafiar a Jesús era desafiar a Dios y por tanto las palabras de Jesús debían tener autoridad. ¿Quién se iba a oponer a los decretos de César? El que se oponía perdía la vida. Entonces el centurión transporta eso que entiende en su vida militar y dice, esto ha de ser lo mismo con Jesús. Cuando Jesús dice, las cosas se hacen. Señor, solo di la palabra y tu siervo sanará. ¡Ja! Sin haber ido al seminario teológico, este centurión entendía más que nosotros. Esta analogía tal vez no puede ser perfecta, pero sí revela una fe impresionante del centurión. La autoridad de Jesús era la autoridad de Dios y la palabra de Jesús era una palabra efectiva en contra de las enfermedades. El centurión lo sabía. El doctor Steve Ottolini, en una conversación privada que yo tuve con él, porque le mandé mi exégesis, le dije, doctor, revisame la exégesis, ¿qué pensás? Hay algo que... Y pues obviamente él tiene una interpretación diferente en algunos puntos, pero me decía, finalmente este pasaje trata de dos cosas, me dice. El reconocimiento de la autoridad, uno, que es el mando y el deber de obedecer. Y número dos, una sentencia en contra de aquellos que piensan que debido a la biología o a la raza judía que tenían, pertenecían al reino de Dios. Y por eso la narrativa de la autoridad del centurión y que da pie para que Jesús hable a los judíos y les dice y decirles, no porque ustedes sean descendientes de Abraham, son miembros del reino de Dios. No solo ustedes pertenecen al reino de Dios, sino de todas las naciones vendrán y formarán parte del reino de Dios. Vamos a hablar de eso ahorita que lleguemos al tema de la profecía. Pero terminando con la escena del centurión, dice, Jesús se maravilló, del griego taumazó, que significa admirar, maravillar, asombrarse. Ahora, esto es lo que llamamos en el análisis gramatical, en el análisis literario, es lo que llamamos una ironía narrativa. Dios se maravilló. El que lo sabe todo, nada lo toma por sorpresa. Hay que leerlo como lo que es, como este tipo de literatura. Es una ironía narrativa, ¿ok? Vamos a explicar qué significa eso. ¿Cómo es que Dios se asombra? ¿Acaso no fue Dios mismo quien puso esa fe en el centurión? Esa fe en el centurión no nace de César, no nace de él como soldado, no. Esa fe que el centurión tenía era un regalo de Dios. Que Dios la puso ahí para darle una lección a otros, a nosotros, 2000 años después. Tal como lo enseñamos en uno de los viernes cuando estábamos hablando de estos puntos, este pasaje, al igual que otros, está escrito en forma narrativa, no didáctica. Porque si fuese didáctico, entonces habría una contradicción, pero la Biblia no se contradice. Este pasaje nos está enseñando primordialmente asuntos de autoridad y fe. No nos está enseñando atributos o características de Dios. O sea, Dios, aquí el texto no nos está diciendo,
de aquí de este texto podemos sacar una doctrina que diga que Dios también se maravilla, Dios se asombra. No, el texto no está tratando con atributos de Dios, el texto está tratando con una narrativa que habla de autoridad, de fe y de un material profético, no de atributos de Dios. Entonces, cuando dice Dios se maravilló, Jesús se maravilló, nos está enseñando algo con palabras que los lectores nos podamos relacionar. Por ejemplo, cuando un niño toma una pelota, cuando mi hijo Josué viene, papi, mira lo que ya puedo hacer con la pelota, y agarra la pelota de básquet y medio la empieza a rebotar y se la pasa debajo de la pierna, ¿va? Él me quiere impresionar. Yo como papá, ¿qué hago cuando miro eso? Eso lo pueden hacer las abuelitas sin menospreciar a las abuelitas, ¿verdad? Pero, o sea, cualquiera puede hacer eso, pero uno muestra una admiración para lo que está sucediendo con alguien muy pequeño. Y esto es, aunque no es una analogía totalmente correcta o la más perfecta, pero es lo que estamos viendo acá. Jesús está maravillando de un niño, ¿verdad? Debido a que Dios es todopoderoso y omnisciente, Jesús sabía que el centurión iba a venir. Jesús sabía lo que el centurión iba a decir. En otras partes de los evangelios dice, conociendo Jesús los pensamientos que estaban en el corazón de los otros. Jesús ya conocía lo que el centurión iba a hacer, iba a decir. Por esto es que es una ironía narrativa esto. Mateo, cual escritor inspirado, utiliza esta declaración para llamar nuestra atención a la fe que Dios mismo había depositado en el centurión. Es por eso que lo encontramos en ese tono irónico, ¿sí? Narrativo. Cuando hablamos de una ironía, es cuando hablamos de cosas como, por ejemplo, mira, ¿dónde guardamos tal papel? Lo guardé tan bien que ya no lo encuentro. Es una ironía, ¿no? Porque, o sea, con tal de guardarlo, lo perdí. Para no perderlo, lo guardé. Y lo guardé tan bien que lo terminé perdiendo. Es una ironía, ¿sí? Es irónico. Esto es lo que está pasando aquí. Jesús se maravilló, es irónico. Y es narrativa, es una ironía narrativa porque está dentro de un pasaje narrativo. ¿No lo estoy haciendo bolas? Miren, es irónico que Jesús se maravillara si él ya conocía los pensamientos del corazón de los demás. La otra razón del por qué esta es una ironía narrativa es porque el verso 10 dice de la siguiente manera, dijo a los que le seguían, cuando el centurión dijo, solo di la palabra, Jesús se voltea con los que le seguían, quienes venían después de él con el Sermón del Monte, ¿no? Esto es bajando el Sermón del Monte. Y que en su mayoría los que le estaban siguiendo eran israelitas. Y Jesús se voltea y les dice a los israelitas, ni aún en Israel he encontrado tanta fe. ¿Por qué esto es irónico? Porque Israel había sido el receptor de la revelación de Dios durante siglos. ¿A quién se había revelado Dios en el mundo? A Israel. ¿En dónde se encarnó el Hijo de Dios? En Israel. La ley divina, ¿a quién se la reveló? A Israel. Y en ese Israel, al que le dio su revelación, no encontró tanta fe como en uno fuera de Israel. Es irónico. Dice Hebreos 1, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios habló a Israel, vez tras vez tras vez, revelándose milagro tras milagro, cosa tras señal, profeta tras profeta, sacerdote tras, les habló hasta la saciedad. Pero ahí no encontró esta fe. La encontró en un gentil. Qué irónico, ¿no? Un maestro que yo tenía en la universidad, en la carrera de sonido, de licenciatura en audio, él es un ingeniero en audio cubano.
Vino a Guatemala, le gustó una chapina, se casó, creo que se divorció después, pero que se quedó aquí, ¿verdad? Y entonces aquí en Guatemala, según él, iba a ganar lo mismo que iba a ganar en otro lugar con su carrera y no. Entonces tuvo que empezar a hacer otro tipo de trabajos y que ir a hacer instalaciones de audio en iglesias y no sé qué. Y me dice, oye, chico, estábamos instalando esto y no sé qué, y necesitaba una batería toda extraña y la busqué en todos lados y no la encontré. Un día me llamó mi esposa que el niño necesitaba no sé qué. Pasé a esta farmacia, Carolina y H, y ahí la encontré. Es una farmacia que se supone vende medicina, pero que sí tiene otras cosas ahí a la venta. En donde menos se imaginó que iba a encontrar algo tan extraño, lo encontró. Eso es lo que estamos leyendo acá. Viene el Hijo de Dios y en otra parte del Nuevo Testamento dice, ¿encontrará el Hijo de Dios fe en la tierra? Y cuando está hablando de la tierra, está hablando de Israel, porque ahí vino la revelación desde siglos. Entonces, cuando viene el Hijo de Dios, quiere encontrar esa fe en él, en el lugar en donde se ha revelado. Pero tuvo que ir a la Carolina IH, a una farmacia que era extraña, que no tiene nada que ver con esto, va a otro lado, y esa fe que estaba intentando encontrar aquí, la encontró en otro lugar. Es irónico. Cuando dice muchas veces y de muchas maneras, dice que Dios se ha revelado. ¿De qué estamos hablando? Juan Calvino, en la institución de la religión cristiana, expande que el concepto de la revelación lo describe como el conocimiento de Dios que se reveló a la humanidad por medio de las obras de la creación, por el cuerpo humano, por la escritura, por los sueños, los milagros, las profecías, los mártires, los ángeles. Juan Calvino empieza a tratar varios capítulos sobre eso. Y por si fuera poco, dice, sigue diciendo el verso 2, Hebreos 1, capítulo 1, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Esto demuestra la ironía que Jesús estaba utilizando al enfatizar la importancia de la fe. Tenía que venir un gentil a enseñarles a los israelitas cómo creer. Eso es lo irónico de esto. El Espíritu de Dios inspira a Mateo a registrar esta escena para que el pueblo de Israel entendiese cómo debían creer. En el centurión no vemos probabilidad. En el centurión no vemos una incertidumbre de decir, Señor Jesús, ¿será que tú puedes sanar? ¿Será que tú tienes la capacidad? No lo sé, me han contado, pero no sé si tú puedes sanar. ¿Me haces la campaña? No vemos esa actitud en el centurión. Vemos en el centurión, tú eres Señor. Solo di la palabra. Certeza. Esa fe es la que no había en Israel, pero sí en un gentil. ¿Qué clase de gentil? Miren, los gentiles odiaban los fariseos odiaban a los gentiles porque no eran el pueblo escogido de Dios, pero ahora tenían una razón más para odiar a los gentiles. Estos gentiles estaban teniendo una fe que no la tenían en Israel. Tan así que los judíos se convirtieron, los judíos odiaron tanto a los gentiles que se convirtieron en los primeros perseguidores de la iglesia naciente. La primera persecución en contra de la iglesia vino de parte de los judíos, porque los gentiles amaban a Jesús y creían en él de tal manera que estaban dispuestos a entregar su vida por este Jesús. Debido a esta fe que encuentra en este gentil, Jesús abre su boca y profetiza. Versículos 11 y 12. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Miren, esto lo dice a oídos del centurión, por boca del profeta por excelencia. El centurión en este momento y nosotros estábamos recibiendo por boca de Jesús una profecía o promesa de salvación. Esta profecía a raíz de la escena y la fe del centurión, que esta escena da pie, presagia, anuncia la salvación a los gentiles.
Todos aquellos que crean en el Hijo de Dios de la manera en la que el centurión creyó en el Hijo de Dios, vamos a celebrar con Isaac, con Abraham, Isaac y Jacob en la mesa, en el banquete mesiánico del futuro. Y al mismo tiempo, contrastando la frase de quienes van a obtener salvación, en el versículo 12 Jesús dice, mas los hijos del reino. Aquí los hijos del reino no son los hijos del reino de Dios, sino que los hijos pertenecientes a la nación de Israel, para identificarlos. Carson escribe que esto puede significar eso, los pertenecientes, los destinados para, adivinen qué, el infierno, destinados para el llanto y el crujir de dientes, porque no creyeron en el Hijo de Dios. Aquí, esos hijos del reino son los judíos, quienes se ven a sí mismos como hijos de Abraham y pertenecen entonces al reino de los cielos por derecho, según ellos. Pero Jesús se voltea y les dice, no tan rápido. Los hijos del reino de Dios son como este gentil que creyó con certeza en mí. Estos hijos del reino, aquí Jesús invierte los papeles, porque a los hijos de Israel los consigna a la oscuridad donde hay lágrimas y crujir de dientes, los elementos comunes para describir el Gehenna o el infierno. Debido a esta fe, Jesús cierra magistralmente esta escena concediendo la petición del centurión. Versículo 13, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Calvino comenta sobre esta parte al final y dice que por lo tanto es evidente cuán generosamente derrama Cristo su gracia cuando encuentra abierta la vasija de la fe. ¿Cómo aplicamos esto? Cuando el centurión utiliza la palabra curios, pregunto, ¿así nos acercamos a Jesús? Y muchos han de decir, sí, yo así oro todos los días. De hecho, cuando voy a comer, junto a mis manitas, digo, Señor Jesús, ya viste, yo digo lo mismo que el centurión. No estamos hablando solamente de decir la palabra, mis hermanos. Estamos hablando de verdad, tener la valentía de este centurión, que se expuso a un peligro político, a perder su chance, y no solo a perder su chance, sino que incluso a ser muerto, a que lo decapitaran en nombre de César por estarse arrodillando ante uno que no era curios. Estamos dispuestos a eso. De nuevo el centurión lanza enseñanzas a nuestra vida hoy. Estamos dispuestos a arrodillarnos ante Jesús solamente y no ante nadie más. Cuando dice, ni aún en Israel, dice Jesús, ¿quiénes se suponían tener? Debido a su abundante revelación histórica, en ellos debiese haber encontrado la fe. ¿Qué hay de nosotros? Pregunto, ¿nosotros creemos como el centurión, como el gentil? ¿O necesitamos que un no creyente venga y nos enseñe cómo creer? Sería irónico. No, no puede ser así. Tenemos que tener la fe del centurión. Como pueblo de Dios, ¿somos una ironía? No. Nosotros debiésemos ser los verdaderos hijos del reino que creemos en nuestro Señor. Miren, esta no es una invitación a esperar de brazos cruzados a que Dios haga. No. Esto es fe para el todo de la vida. Fe para el todo de la vida. Una invitación a que desde cualquier situación en la que nos encontremos, tengamos la certeza de que el Señor está en control y apliquemos nuestras manos a lo que podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Lo que sea que podamos hacer, hagámoslo, porque esa es la evidencia de nuestra fe. Yo no hago para tener fe. Debido a que tengo fe, hago. Y eso es lo que debemos hacer, así como el centurión. Pongámonos de pie.